de alguna forma, adentrarnos a lo que es la patología del paciente. Entonces, Disculpe, doctor, dime, en la pantalla se ve una pantalla verde, un rectángulo verde ¿y qué en su será? diapositiva. A ver, ¿y cómo podemos hacer eso? A ver, ¿no? Y ahora ¿Sigue? sí, ha desaparecido, doctor. ¿Sí? Ya está, doctor. ¿Ahora ya no hay nada? Ya no. Perfecto. Bien, entonces, como les estaba comunicando, manifestando, lo que vamos a hacer ahora es la exploración semiológica de tórax, dentro de lo que es la exploración de tórax pulmón, ¿no? Si ustedes se fijan, vamos a ver ahora unos videos bastante interesantes, ¿no? Que más o menos nos permiten identificar o más o menos evaluar la gravedad de un paciente con patología respiratoria. Fíjense, es un paciente joven, ¿no? Aparenta ser un paciente joven que está en una sala de emergencia aparentemente, pero está monitorizado porque fíjense, tiene aquí sus electrodos, pero lo que van a ver enseguida son las manifestaciones típicas de un distrés respiratorio marcado. Habíamos visto ya en signos vitales algunos signos de insuficiencia respiratoria, como es la respiración paradojal, ¿no? Cuando se invierte el patrón respiratorio. Pero acá además vamos a ver otros signos que cuando nosotros estemos frente a aquellos, pues tenemos que actuar inmediatamente, y tenemos que ser rápidos en nuestro accionar, porque un paciente con estos signos significa que está a pocos minutos de realizar una parada respiratoria, y lo que va a requerir va a ser una ventilación asistida, mecánica asistida, ¿no? Inicialmente con el AMBU, posteriormente será un ventilador, etcétera. Y en esta última época, lamentablemente, estamos con muchos casos de estos, ¿no? Muchísimos llegan así, y tenemos que saber identificar. Entonces, veamos este primer video, a ver, observen. Observen esa marcada dificultad respiratoria. Además, se observa la respiración paradojal, el tiraje, la retracción subcostal, taquipnea y franca disnea. Y si ustedes escuchan el monitor, a ver, vamos a volver a este video, van a escuchar el monitor, el paciente además está taquicárdico, taquipneico, disneico, con respiración paradojal, distrés franco y retracción subcostal, ¿no? Tiraje subcostal, observen. Un paciente de estas características, si nosotros lo mantenemos así, solamente observando su evolución, indudablemente a los pocos minutos nos va a hacer una parada respiratoria. El paciente va a entrar en parada respiratoria, luego cardiorrespiratoria y se nos va a ir. ¿Por qué? Porque en esta situación, si ustedes se fijan, el paciente siendo de sexo masculino está haciendo uso de toda la musculatura accesoria y se está invirtiendo el patrón respiratorio cuando debería ser tóraco-abdominal. En este paciente más es torácica superior. Entonces, al hacer uso de estos músculos accesorios, en cualquier momento el músculo se fatiga. Es como si nos mandaran a nosotros a hacer 500 abdominales, seguro no alcanzamos ni a 10, ¿no es cierto? Y a los 10 ya estábamos ahí fatigados. Lo mismo pasa con esto, ¿no? El paciente con este distrés marcado hace fatiga muscular, se agotan estos músculos y el paciente hace paradas respiratorias. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como personal médico? Pues ayudarle a respirar, asistirle mecánicamente con la ventilación, y eso es a través de procedimiento invasivo, la intubación orotraqueal, ¿no es cierto? Que no siempre es fácil. No siempre es fácil, por eso uno tiene que saber identificar a estos pacientes para que ya esté preparado para poder actuar de forma inmediata, ¿no? Porque muchos pacientes, dependiendo de su constitución, la intubación es bastante complicada. Pacientes de cuello corto, obesos, es muy difícil la intubación orotraqueal, en algunos sí, a veces no tenemos el material necesario, etcétera. Entonces, cuando uno ve esta situación, tiene que estar alerta. Si está en un tercer nivel, listo para proceder a la intubación orotraqueal, o si no está en un tercer nivel, pues hacer el ABS, ¿no es cierto? El ABC, perdón. Iniciar una vía periférica para la administración de cualquier fármaco, monitorizar al paciente e inmediatamente referir a un centro de mayor complejidad donde puedan resolver su caso, ¿no? Donde lo que sí vamos a tener siempre a disposición son los AMBUs. Los AMBUs, que son dispositivos también para ayudar a ventilar al paciente, que hasta que pueda producirse la intubación, pues nos ayuda bastante. Entonces, fíjense, este ha sido un video muy ilustrativo de lo que es el distrés respiratorio. Vamos a ver otro. Fíjense, acá en este video, además de lo anteriormente descrito, se ve algo bastante interesante. A ver, van a observar y
me dicen si distinguen lo que les menciono. Escuchen y observen. Observen eso. ¿No? Este paciente, fuera de tener la respiración paradojal, el tiraje subcostal, la disnea o disnea, la taquipnea marcada, tiene además otros signos, que es la cianosis. Si ustedes se fijaron bien, este pobre señor tiene marcada cianosis prácticamente cefálica, ¿no? A ver, vamos a ver otra vez. Van a observar con detenimiento. Ahí van a poder observar. Ahí está, fíjense. Miren esa cianosis, ¿no? Definitivamente es una cianosis marcadísima. Un paciente de edad avanzada, adulto mayor, con franco distrés, disneico, taquipneico, diaforético, cianótico, y seguramente si nosotros hacemos la medición de la oximetría de pulso, seguramente va a estar con una saturación bajísima, ¿no es cierto? Este paciente que vimos también es un candidato inmediato a la intubación. Es pacientes que además tiene quejidos respiratorios, si ustedes escucharon bien, había aleteo nasal. Entonces son los francos signos de distrés respiratorio, que es lo que nosotros debemos saber identificar, ¿no? Y lógicamente los pacientes pues llegan así cuando ya están en un estado avanzado de la enfermedad. Pero nosotros como médicos debemos saber identificar los estadios iniciales de esta patología. Muchos de estos pacientes que hemos visto en el video, sobre todo del paciente ancianito, seguramente es una neumonía, ¿no? Adquirida en la comunidad, sobre alguna otra patología de base. Pero casi por seguro este paciente ha empezado con signos y síntomas casi imperceptibles. A veces solo fiebre, a veces algo de tos, ¿no? Alteración del estado de conciencia. Pero si uno no sabe identificar esos signos y síntomas, pues permite que el paciente llegue a estos estados ya prácticamente a punto de hacer parada, ¿no? Entonces nosotros debemos saber identificar tempranamente esto. ¿Cómo? Reconociendo signos y síntomas de patologías respiratorias. Eso nos va, digamos, proporcionar la anamnesis, ¿no? Una anamnesis bien dirigida, preguntas muy bien elaboradas, etcétera, nos va a permitir identificar signos y síntomas de patologías respiratorias. Como siempre, les remito al libro de Chamorro. El libro de Chamorro es el mejor libro para la descripción de signos y síntomas, que lo describe bastante bien, ¿no? Muy bien. Entonces, revisen aquello, es bastante interesante. Aquí vamos a ver algunos también, ¿no? Y el examen físico, que también nos va a proporcionar muchos de estos signos, sobre todo, para identificar tempranamente patologías respiratorias pulmonares. Entonces, vamos a ver si hay otro videito por aquí. A ver, veamos esto. Insuficiencia respiratoria secundaria, crisis asmática, muy frecuente en niños, ¿no? Observen. Utilización de los músculos accesorios de la respiración, tiraje intercostal y subcostal, polipnea y taquipnea, de saturación de oxígeno por pulsiosimetría. Tiraje supraesternal. Bien, entonces, como pudieron observar, es otro paciente que también nos muestra una serie de signos y síntomas que nos alarman y nos alertan sobre patologías respiratorias, ¿no? Ya ha mencionado la desaturación. En nuestro medio, al nivel del mar que estamos, ¿no? A los metros de altura, se considera, digamos, aceptable una saturación de oxígeno por encima del 90%, ¿no? 92, 95, 97, 98, hasta 100. Pero ya por debajo del 90% tiene que, digamos, llamarnos la atención. Y estos pacientes que vimos en los videos generalmente llegan con 78, 80, 82. Entonces, ver un paciente con esa desaturación es un signo de alarma para nosotros, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta aquella situación, pero ¿cómo vamos a identificar? Realizando una buena exploración semiológica de tórax pulmón, ¿no? Entonces, fíjense,
La semiología de tórax es muy antigua, ha comenzado hace más de 2400 años, ¿no? Fíjense. El primero que, digamos, ha descrito en cierta manera es Leopold Baumbrugger en 1761 con la introducción de la percusión. Este señor ha sido quien introdujo la técnica percutoria en el examen de tórax y pues causó un revuelo, ¿no? Ha sido el boom en aquel entonces. Percutiendo podían identificar muchas situaciones. Sin embargo, un siglo, casi un siglo después, en 1816, este señor René Laennec ha sido el que introdujo la auscultación como técnica semiológica básica, que también digamos, se constituyó en el boom en aquel entonces en el diagnóstico de patología torácica, ¿no? Pulmonar. René Laennec introdujo el estetoscopio, introdujo la auscultación mediata para lo que es la identificación de signos y síntomas de patología pulmonar en 1816. Tanto así que el señor le han, digamos, rendido homenaje con la fabricación de un instrumento, ¿no? El estetoscopio marca Laennec, que es muy parecido al Lindman, que son de buena calidad, pues es por esto, ¿no? René Laennec así. Pero ha sido en 1895 cuando realmente revolucionó el diagnóstico de patología pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor Wilhelm Röntgen ha sido el que introdujo los rayos X en este año, ¿no? En 1895, introdujo la radiología como técnica diagnóstica para la patología pulmonar. Y ahí sí realmente fue, digamos, el boom del diagnóstico y hasta los días actuales se sigue estudiando una radiología de tórax, que es uno de los elementos básicos que contribuyen al diagnóstico de patología pulmonar. Sin embargo, no nos olvidemos que la semiología es primero, la clínica, ¿no es cierto? Siempre debemos empezar por la parte clínica, jamás empezar por los medios diagnósticos. La clínica es la que nos va a orientar a qué estudios complementarios deberíamos solicitar y que nos va además orientar en el diagnóstico, ¿no? Muchas veces llega un paciente a la consulta y dice, doctor, estoy tosiendo. Y el médico, ¿qué es lo que hace? Hágase esta radiografía. No, claro, la radiografía en la actualidad es un método no invasivo, digamos, relativamente barato. Una placa de tórax cuesta más o menos entre 70 y 80 bolivianos. Entonces, y es accesible, ¿no? En cualquier lado podemos encontrar gabinetes de radiología. Pero el médico, ¿qué hace? Le dice, hágase una radiografía de tórax, sin ni siquiera hacer una anamnesis dirigida, sin hacer una exploración semiológica adecuada, y le pide una placa. Llega la radiografía y la radiografía es normal. Entonces, ¿qué ocurre en esa situación? En vez de orientarnos en el diagnóstico, el estudio complementario nos desorienta. Por eso es que debemos siempre iniciar el diagnóstico por la clínica, ¿no es cierto? Una buena anamnesis, un buen examen físico exhaustivo nos va a permitir llegar casi a un 95-96% de diagnóstico sin cometer errores. Y el otro porcentaje pequeño, pues son los estudios complementarios que, como dice su nombre, complementan el diagnóstico. Por lo tanto, no se olviden, si bien tenemos medios diagnósticos en la actualidad y hay muchos, siempre debemos partir por la clínica, ¿no? Entonces, fíjense, la semiología de tórax es bastante antigua, pero para que nosotros podamos orientarnos en la exploración semiológica de tórax, debemos identificar ciertas estructuras anatómicas de referencia. Algunas ya las conocemos. Por ejemplo, tenemos ahí el hueco supraesternal. ¿Por qué es importante el hueco supraesternal en patología de pulmón? Porque a este nivel se proyecta la tráquea, ¿no? La tráquea. Por lo tanto, para algunos, digamos, identificación de algunos signos o síndromes pulmonares, la identificación de esta estructura es importante, también para procedimientos, ¿no? Luego tenemos el ángulo esternal de Lewis, que la clase anterior la vimos cuando vimos el examen de cuello, ¿no? El ángulo esternal de Lewis, en este caso, ¿por qué nos interesa? Porque se relaciona con la bifurcación de la tráquea, que es la carina, ¿no? Y también con la emergencia de la segunda costilla. Y a nivel del plano posterior se relaciona con la cuarta vértebra dorsal. Por lo tanto, el ángulo esternal de Lewis es importantísimo en el estudio de patología pulmonar como punto de referencia. El pezón o mamelón en el hombre también. Esto sobre todo cuando hablemos de patología cardíaca, cuando entramos en exploración de corazón, porque es importante el pezón en el varón, no en la mujer, ¿no? Ya habíamos visto en la clase previa que en la mujer, dependiendo de la edad, la mama puede estar en distinto nivel. Pero en el varón no, por lo tanto, el pezón es un punto de referencia porque a este nivel se proyecta el ápex cardíaco. Por lo tanto, ahí vamos a ver lo que es el latido del ápex cardíaco, ¿no? El choque de punta que se conoce. Por eso es importante acá. Luego la prominente, que es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, que es un punto de referencia, lo mismo que el borde superior de la escápula y el ángulo inferior también de la escápula. Entonces, no se olviden algunos
puntos de referencia que son importantes en el estudio semiológico de patología pulmonar. ¿Cómo está conformada, no? Anatómicamente el tórax? Por delante va a haber estructuras óseas, cartilaginosas y musculares que van a conferir al tórax una propiedad importante. Por delante tenemos el esternón, la articulación esternocostal, aquí está formación cartilaginosa, y la extremidad anterior de las costillas. Lateralmente vamos a tener los arcos costales y por la parte posterior las vértebras dorsales, articulación costovertebral y la extremidad posterior de las costillas. Esta disposición ósea cartilaginosa confiere al tórax una propiedad importante que se llama la propiedad de la elasticidad. El tórax es elástico, como un resorte, que vuelve a su posición original gracias a la disposición de estos elementos, tanto óseos, cartilaginosos y también musculares. Por eso es importante describir aquello. Otras formaciones óseas están las clavículas, las escápulas y las formaciones musculares, ¿no? En el plano anterior tenemos pectorales, deltoides, posteriormente espinales, supraespinosos, serrato mayor, dorsal, trapecio y demás. Estos son los músculos accesorios de la respiración, que cuando son, digamos, activados por un distrés respiratorio, son los que rápidamente van a ir a agotarse, predisponiendo al paciente a una parada respiratoria. Aquí tenemos lo mismo, fíjense, la disposición ósea cartilaginosa, aquí está el esternón, cabeza o mango del esternón, cuerpo del esternón, apófisis sifoides, aquí está el ángulo esternal de Lewis, que está a 5 centímetros de la aurícula derecha, que se relaciona con la bifurcación de la tráquea a la carina y está a nivel de la segunda costilla, emergencia de la segunda costilla. Primera costilla, segundo espacio, o decir, primer espacio. Primera costilla, primer espacio, segunda costilla, segundo espacio, tercer espacio y así sucesivamente, ¿no? Aquí está la disposición de los arcos costales. No, lo que les decía, ¿no? Fíjense, aquí tenemos la primera costilla, primer espacio intercostal. Segunda costilla, segundo. Dime. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces, es la disposición, digamos, ósea que confiere al tórax la propiedad de elasticidad. Lo mismo por la parte posterior, ahí está la línea espinal, ¿no? Aquí tenemos un espacio que semiológicamente no es accesible porque está ocupado por la escápula, ¿no? Fíjense, ¿qué vamos a evaluar semiológicamente sobre un tejido óseo? Pues absolutamente nada. Por lo tanto, una maniobra importante para acceder a la exploración del plano posterior es pedir al paciente que cruce los brazos y que incline la cabeza. De esa forma desplazamos las escápulas a los costados y vamos a ampliar este espacio, este pequeño espacio que se llama interescápulo-vertebral, este espacio. Aquí es donde vamos a hacer la evaluación correspondiente, no sobre la escápula porque es tejido óseo, pero sí en este espacio, ¿no? Y sobre los espacios intercostales, el espacio interescápulo vertebral, tanto derecho como izquierdo. También es importante, digamos, identificar ciertas líneas para poder hacer una división topográfica que nos van a orientar bastante. Entonces hay líneas tanto verticales como horizontales en el plano anterior, lateral y posterior, ¿no? En los tres planos. Cuando nos dirijamos o cuando nos referimos a una exploración semiológica de tórax, siempre debemos hacerlo en el plano anterior, lateral y posterior. Nos vamos a referir por planos. Entonces, en el plano anterior tenemos líneas verticales, ahí tenemos horizontales en primera instancia, la línea clavicular, la línea de la tercera costal, la línea de la sexta costal, y entre estas dos se va a formar lo que es la región mamaria, recuerden, ¿no? Entre el segundo y sexto espacio intercostal, aquí está la región mamaria. También vamos a tener las líneas horizontales, verticales, como la medio esternal, la medio clavicular, la axilar anterior en el plano, ¿no? Anterior. Y estas líneas lo que nos van a permitir es dividir topográficamente el tórax. Ahí tenemos por encima de la línea clavicular, tenemos el espacio supraclavicular. ¿Por qué es importante este espacio supraclavicular? Porque acá se proyectan los ápices pulmonares, ¿no? La punta del pulmón, el ápice pulmonar, que en nuestro medio es una de las áreas más afectadas dentro de lo que es la tuberculosis. Recordemos que el bacilo de Koch tiene tendencia a situarse en las áreas donde hay mayor concentración de oxígeno, y dentro de lo que es el pulmón, el ápice pulmonar es el que tiene mayor concentración de oxígeno. Por lo tanto, el espacio supraclavicular es importantísimo en la evaluación de la patología pulmonar. Luego tenemos la región infraclavicular, donde se proyecta la mayor parte de los lóbulos pulmonares, lo mismo que la región mamaria, y la región de los hipocondrios, que bien pertenece, digamos, al estudio de patología gastrointestinal, pero ¿por qué le tomamos en cuenta acá? Porque a nivel de los hipocondrios se van a reflejar
lo que son los fondos de saco pleurales, los recesos pleurales. Por lo tanto, cuando el paciente tiene alguna patología que afecte la pleura, como el derrame pleural, estas regiones son las primeras que se van a afectar a la semiología. Por lo tanto, es importante identificar los hipocondrios, ¿no es cierto? Bien, en el plano posterior tenemos también líneas verticales y horizontales. Ahí tenemos como línea horizontal la línea escapular, la subescapular, la medio vertebral, la paravertebral, ¿no? Y la lumbar acá. Nos divide en regiones, la región supraescapular, que igual se van a proyectar los ápices pulmonares, y la región que les había descrito, la interescapulovertebral. Esta regioncita que es la que nosotros vamos a evaluar, y también las subescapulares, que son estas, ¿no? Esta región escapular no evaluamos porque es tejidoso. ¿Cómo ampliamos esta región? Pidiendo al paciente que incline la cabeza y que cruce los brazos, ¿no? Que se abrace en realidad. De esa forma desplazamos las escápulas y tenemos mayor acceso a este espacio. Y en el plano lateral tenemos tres líneas importantes, la medio axilar, la axilar anterior y la axilar posterior, ¿no? Y se van a, digamos, continuar la línea de la tercera costal y de los hipocondrios, dividiendo en región axilar e infraaxilar, ¿no? Donde básicamente lo que se va a proyectar son los lóbulos pulmonares y en el caso de la región infraaxilar, los fondos de saco pleurales. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos lo mismo. Este es el plano anterior. Recuerden, siempre nos vamos a servir por planos. Aquí está la región supraescapular, que semiológicamente, técnicamente, se denominan los espacios de Cronin. Así se llama, ¿no? Espacios de Cronin. ¿Por qué? Porque aquí se van a proyectar los ápices pulmonares, tal como vemos acá. Y habíamos dicho, una patología muy frecuente en nuestro medio que afecta el ápice pulmonar es la tuberculosis. También algunas neoplasias como el tumor de Pancoast-Tobías. ¿Recuerdan cuando hablamos de cabeza, explosión de ojos, síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Dijimos, el tumor de Pancoast-Tobías comprime lo que es el plexo cervical, produciendo la sintomatología de Claude-Bernard-Horner. Pues ese es ese tumor, el tumor de Pancoast-Tobías que afecta el ápice pulmonar, ¿no? Aquí tenemos el plano lateral. Para poder evaluar el plano lateral semiológicamente en el paciente, debemos pedir que haga esta maniobra, ¿no? Que levante los brazos por encima de la cabeza para poder acceder fácilmente a lo que es el plano lateral. Y el plano posterior con todas las regiones que habíamos mencionado. Lo mismo acá, ¿no? Para ser más didácticos específicos, ahí está la línea axilar media, anterior y posterior, la medio esternal, etcétera, etcétera, que nos van a permitir evaluar las características de lo que es el tórax. Lo mismo acá, este es el espacio interescapulovertebral, subescapular, supraescapular, ¿no? Y fíjense aquí cómo se proyectan, ahí está el ápice del pulmón, cómo se proyecta en lo que son los espacios de Cronin, en la región supraclavicular, bilateral, y aquí vemos la proyección de lo que son los lóbulos pulmonares. Esto que vemos acá nos muestra cómo se expande el pulmón durante la inspiración profunda. Otra de las propiedades que también tiene, en este caso, el tórax y el pulmón en sí es la expansibilidad. Habíamos dicho la elasticidad una, otra es la expansividad, cómo se incrementa el tamaño de los pulmones, cómo migran hacia la región inferior durante una inspiración profunda. Esto es porque se genera un vacío dentro de lo que es la caja torácica, como vamos a ver enseguida, produciendo la expansión de los pulmones. Fíjense aquí que de forma muy didáctica se ve cómo se proyectan los lóbulos. Aquí está el lóbulo superior del pulmón derecho, lóbulo medio y lóbulo inferior. Recordemos, el pulmón derecho se divide en tres lóbulos. Enseguida vamos a ver la segmentación. Y el pulmón del lado izquierdo se divide simplemente en dos lóbulos, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo se proyectan los lóbulos. Lo mismo acá, en el plano posterior. Ahí está el lóbulo medio, este es el lóbulo inferior. Y en el plano lateral, lóbulo superior, medio y lóbulo inferior, ¿no? Lo mismo en el lado izquierdo. Aquí vemos la carina, es la bifurcación de la tráquea, que está relacionada con el ángulo esternal de Lewis. Fíjense el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, ¿no? Recordemos que el bronquio del lado derecho tiende a ser más vertical en relación al bronquio izquierdo. Esto tendría que tomar muy en cuenta, sobre todo cuando uno realiza la intubación y no mide adecuadamente el tubo endotraqueal, a veces entra hasta acá, ¿no? Directamente y solo ventila el lado derecho y no el lado izquierdo. Entonces hay que fijarse muy bien en la situación. También en los niños esto es importante, cuando se tragan algún objeto pequeño, generalmente tiene tendencia a migrar hacia el bronquio del lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque es más vertical, es relación a la izquierda. Y a nivel posterior se relaciona con la cuarta vértebra dorsal, que a ese mismo nivel va a estar la carina, la bifurcación de la tráquea, y por ende a ambos lados los bronquios principales, derecho e izquierdo, ¿no? Esto hay que tomar en cuenta a la hora de hacer la auscultación, como vamos a ver más adelante. Aquí es lo mismo, la proyección de los lóbulos, ¿no? Fíjense,
Y esto que vemos acá es la segmentación pulmonar, algo que lo han visto en primero, en anatomía se ve esto, fisiología también, y ahora lo vamos a volver a, digamos, a recordar, ¿no? La segmentación pulmonar, más que todo, nos sirve para identificar lesiones a nivel del pulmón. Recordemos que el pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. A su vez, cada lóbulo se divide en segmentos. Es así que el lóbulo superior se divide en 3 segmentos, el apical del lóbulo superior, que es el que básicamente está en el espacio de Cronin, el segmento posterior del lóbulo superior y el segmento anterior, ¿no? Que se proyecta hacia la región infraclavicular. En cambio, el lóbulo medio básicamente se proyecta en el plano anterior, no así en el plano posterior, en lo que es la región mamaria. Tenemos el segmento superior y el segmento inferior, nada más. Y el lóbulo inferior del pulmón derecho tiene 5 segmentos. El apical del lóbulo inferior, el posterior, medial cardíaco y el anterior, ¿no? Entonces, lo mismo, el pulmón del lado izquierdo, este tiene 2 lóbulos nada más, y todo el lóbulo superior se divide en 4 segmentos. El ápico posterior, que es uno solo, el anterior, superior e inferior, y el lóbulo inferior tiene el apical del lóbulo inferior, posterior, medial y anterior. ¿Por qué es importante la segmentación? Porque cuando nosotros solicitemos una radiografía de tórax, por ejemplo, el radiólogo nos informa en relación a esta segmentación, ¿no? Y nos informa, por ejemplo, nos dice, se evidencia una imagen radiopaca en el segmento apical del lóbulo inferior del pulmón derecho, que podría corresponder a un foco neumónico. Así nos responde, ¿no? Así nos reporta. Y si nosotros no sabemos eso, pues vamos a estar perdidos. Por lo tanto, esa es la importancia de identificar la segmentación pulmonar y, digamos, localizar algunas lesiones. También cuando se hace la fibrobroncoscopía, debemos conocer esto bastante a cabalidad para saber dónde dirigirnos y cómo hacer la toma de biopsias y demás, ¿no? Ahí está lo mismo lo que les había dicho, segmentación, etcétera. Y fisiológicamente, recordando un poquito la fisiología pulmonar, ¿cuál es digamos, la unidad funcional del pulmón? Muchos dicen el alveolo, ¿no? Mentira, no es el alveolo. Por ejemplo, del riñón, ¿la unidad funcional cuál es? La nefrona. Sí, pero la nefrona está formada ¿por qué? Por el glomérulo, cápsula de Bowman, asa de Henle, asa descendente, aferente, etcétera, ¿no? En el pulmón ocurre lo mismo. La unidad funcional del pulmón es el lobulillo pulmonar. Y el lobulillo pulmonar pues, está formado por varias estructuras. Está formado por el bronquiolo respiratorio o bronquiolo terminal, perdón. Ahí está el bronquiolo respiratorio, bronquiolo terminal. Está formado, nos hemos pasado. Está formado por lo que son los bronquiolos respiratorios, ese bronquiolo terminal, bronquiolos respiratorios, los alveolos, que van a hacer coalescencia unos con otros, formando los sacos alveolares, ¿no? Entonces es una forma. Fíjense acá, este gráfico es muy bonito porque nos muestra unas estructuras que nos hacen entender cuál es la fisiopatología, por ejemplo, de la neumonía. Y son estos, ¿no? Fíjense, aquí están los poros de Kohn y también están los canales de Lambert, que son estructuras que comunican unos con otros los alveolos y los sacos alveolares, ¿no? Todos estas estructuras. Entonces, cuando ocurre, digamos, un proceso infeccioso, el proceso se va diseminando gracias a estas estructuras, ¿no? Los poros de Kohn y los canales de Lambert permiten que todo ese proceso inflamatorio, la presencia de detritus celular, todo se vaya expandiendo progresivamente, afectando áreas mucho más grandes. Por lo tanto, es importante reconocer esto también dentro de la fisiopatología de varias enfermedades, ¿no? Pero no solamente estas son las estructuras que forman la unidad funcional del pulmón, sino además la circulación sanguínea intrapulmonar, que está dada por los capilares alveolares. Acá es donde se va a dar la hematosis, el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces aquí ocurren los problemas. En pacientes que tienen patología pulmonar crónica, por ejemplo, exmineros, trabajadores mineros y demás, lo que ocurre es un aumento en la presión en la circulación pulmonar, habiendo mayor resistencia a este nivel y eso ocasiona una alteración en el intercambio gaseoso, produciendo síntomas como la disnea, taquipnea y demás. Ahora, ¿qué ocurre en pacientes con patología cardíaca, por ejemplo, ¿no? Pacientes que nos hacen una insuficiencia cardíaca. ¿Qué está detrás del corazón del lado izquierdo? Está la circulación pulmonar, las venas pulmonares vienen del pulmón. Entonces, si va a haber un aumento de la presión por una insuficiencia cardíaca que afecte el ventrículo izquierdo, va a haber aumento de la presión hidrostática a este nivel, produciendo transudación de líquido desde los capilares a los alveolos, llenándose los alveolos de líquido, de agua. Eso es lo que se llama el edema pulmonar.
que cuando es agudo se llama edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Como por ejemplo en un infarto de agudo de miocardio cafete ventrículo izquierdo nos va a dar el edema agudo de pulmón. Entonces, la ocupación de líquido de los alvéolos por aumento de la presión se llama congestión pulmonar, es un signo de insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo se manifiesta? Produciendo ruidos patológicos que vamos a ver enseguida, ¿no? También la neumonía es el acúmulo de líquido a este nivel, o la alteración estructural de estas unidades funcionales del pulmón van a producir ciertas manifestaciones semiológicas. Por lo tanto, todo esto constituye la unidad funcional del pulmón. La respiración, cuando hablamos de respiración, sabemos que es un proceso mecánico a través del cual el paciente o la persona intercambia aire desde el medio externo al medio interno. Esa es respiración, a través de dos elementos. Uno que es la inspiración, un proceso que es la inspiración, y otro que es la expiración. Dentro de la inspiración intervienen varios músculos, ¿no es cierto? Escalenos intercostales externos, pero sobre todo el diafragma es el músculo inspirador más importante. Por lo tanto, la inspiración es un proceso activo. En cambio, la expiración es un proceso pasivo porque mucho depende de la retracción elástica que tiene el pulmón, como hemos visto anteriormente, y también hay algunos músculos expiradores, como los que están mencionados acá, pero sobre todo es un proceso de retracción elástica, ¿no? Por lo tanto, es un proceso pasivo. La inspiración es activa y la expiración es pasiva. Todo eso se considera un ciclo respiratorio, inspiración y expiración. ¿Qué es lo que ocurre durante la inspiración? Durante la inspiración, la presión negativa intratorácica aumenta de menos 15 a menos 5, a menos 15 milímetros de mercurio. O sea que se genera un vacío intratorácico. Ese vacío intratorácico hace que entre aire desde el medio externo hasta los alvéolos y también promueve la llegada de mayor circulación sanguínea hacia lo que es la circulación pulmonar, desde la vena cava superior e inferior. Por lo tanto, esta inspiración profunda disminuye, digamos, o aumenta en realidad la presión negativa intratorácica, generando ese vacío que permite el intercambio gaseoso, ¿no? En cambio, durante la expiración, la presión negativa aumenta de menos 15, o más bien disminuye de menos 15 a menos 5, por lo tanto, eso promueve la salida de aire y también la circulación hacia lo que es la circulación pulmonar y sistémica posteriormente. Por lo tanto, fíjense, este es lo que ocurre durante el periodo inspiratorio y expiratorio, generando un vacío, ¿no? No nos olvidemos de este puntito porque lo vamos a retomar también más adelante. Entonces, dentro de la fisiología pulmonar, algo que habían visto en fisiología el año pasado, ¿no? Se toma en cuenta varios valores, ¿no? Los volúmenes y también las capacidades, que es la suma de volúmenes. Entonces, se llama volumen corriente, digamos, a la cantidad de aire que uno moviliza en situaciones fisiológicas normales, ¿no? Cuando uno no está haciendo actividad extenuante, cuando está, digamos, normal, una actividad normal, corriente, cotidiana, que más o menos llega a unos 500 ml, el volumen corriente. Es el volumen que normalmente estamos movilizando cuando realizamos una actividad normal. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una actividad mayor, ejercicio, digamos, ¿no? Entonces empezamos a movilizar volúmenes que se le llaman de reserva inspiratoria, que más o menos alcanzan los 1500 a 2000 ml. Este volumen de reserva inspiratoria lo hacemos o lo utilizamos cuando, digamos, requerimos mayor demanda, cuando hay mayor demanda durante el ejercicio, pero también durante patologías como la neumonía, como el EPOC, como el asma, patología restrictiva o obstructiva, estos volúmenes empiezan a movilizarse más, ¿no? Lo mismo que el volumen de reserva respiratoria, que más o menos alcanza también los 1500 ml. Y siempre va a haber una cantidad de aire que se queda en todo ese espacio, ¿no? Incluyendo los alvéolos, sacos alveolares, bronquiolos respiratorios terminales y demás, que eso se llama el volumen residual, que nunca va a salir del espacio aéreo, por lo tanto, más o menos alcanza los 1000 ml. Y el espacio muerto, que más o menos alcanza los 150 ml, es ese aire que se queda, digamos, localizado en toda aquella vía aérea donde no se produce intercambio gaseoso, o sea, la tráquea, bronquios principales, bronquiolos de primera, segunda, tercera hora, etcétera, ¿no? Ahí se va a quedar, eso se llama el espacio muerto. ¿Escuchan, jóvenes, o ya se cortó? No lo escuchamos, doctor. Ya, si se corta, podemos conectarnos un ratito más, por favor, ¿ya? Ya. Reconectamos. Bien, entonces la suma de estos volúmenes es la capacidad total, la suma del volumen corriente más los volúmenes de reserva inspiratoria y expiratoria y el volumen residual. Eso se llama capacidad total, ¿no? Y la capacidad vital es los que podemos movilizar, o sea, menos el volumen residual, que más o menos alcanza los 3500, y el aire residual, que más o menos son los 2500 ml.
Estos valores son los que manejamos durante el estudio de la espirometría. Básicamente la espirometría es la que estudia todos estos valores de volúmenes y capacidades que